El miedo al rechazo no aparece por casualidad. No es un instinto natural ni una reacción inevitable. Es una construcción. Una idea sembrada lentamente en la mente del individuo desde que aprende que pertenecer es más seguro que destacar. Desde que entiende que ser aceptado garantiza protección, mientras que ser rechazado implica riesgo. Este miedo no surge del peligro real, sino de una educación emocional diseñada para domesticar. Friedrich Nietzsche entendió que la sociedad no está organizada para potenciar individuos fuertes, sino para preservar la estabilidad del conjunto. A eso lo llamó moral de rebaño. Una moral donde lo correcto no es lo verdadero ni lo poderoso, sino lo que no incomoda, lo que no rompe, lo que no sobresale. En ese contexto, el rechazo se convierte en el castigo supremo, porque amenaza con expulsarte del grupo, y el grupo es presentado como condición de supervivencia. Temer al rechazo es aceptar, de forma inconsciente, que tu valor depende de otros, que tu identidad necesita validación externa para sostenerse. El individuo que teme ser rechazado no se pregunta si lo que hace es correcto o necesario, sino si será aprobado. Ese simple desplazamiento mental cambia todo. Ya no actúas desde tu voluntad, sino desde el cálculo. Ya no eliges, negocias. Ya no te afirmas, te adaptas. La moral del rebaño funciona así. Premia la conformidad y penaliza la diferencia. No necesita violencia directa, le basta con el miedo a quedar fuera. El rechazo social se convierte en una herramienta de control más efectiva que cualquier castigo físico, porque no te obliga desde fuera, te condiciona desde dentro. Empiezas a autocensurarte, a suavizar tus ideas, a reducir tu presencia. Te vuelves manejable. Aquí está la trampa. El rechazo duele solo cuando has delegado tu autoestima, cuando tu sentido de valor no nace de ti, sino del reflejo que ves en los demás. Por eso el miedo al rechazo es tan paralizante. No amenaza tu cuerpo, amenaza tu identidad. Y una identidad prestada siempre es frágil. El rebaño no odia al individuo por maldad, sino por instinto. Todo aquel que se sale de la media pone en evidencia la mediocridad colectiva. El que piensa distinto, el que actúa distinto, el que no necesita aprobación, rompe el acuerdo silencioso que mantiene unido al grupo. Por eso es rechazado primero. No porque esté equivocado, sino porque es incómodo. Temer al rechazo es, en el fondo, temer a estar solo con uno mismo. Temor a descubrir que queda cuando desaparecen los aplausos, las miradas de aprobación, los gestos de pertenencia. Muchos prefieren una identidad débil pero aceptada antes que una identidad fuerte pero aislada. Esa elección es comprensible, pero tiene un precio, la renuncia a la grandeza. La moral del rebaño te enseña a confundir paz con anestesia. Te dice que encajar es madurar, que discrepar es inmaduro, que destacar es arrogancia. Así, el miedo al rechazo se disfraza de humildad, de prudencia, de sensatez. Pero no lo es. Es miedo puro. Miedo a asumir el peso de ser quien eres sin garantías externas. El individuo fuerte no elimina el rechazo, lo redefine. Entiende que no ser aceptado por todos no es un defecto, sino una consecuencia natural de tener una dirección propia. Quien camina su propio camino inevitablemente se aleja de los senderos comunes. Y ese alejamiento genera rechazo, incomodidad, crítica. No porque esté mal, sino porque ya no pertenece. Este primer paso es clave. Comprender que el miedo al rechazo no es personal, es estructural. No habla de ti, habla del sistema que necesita que dudes de ti. Mientras temas ser rechazado, seguirás siendo gobernable. Cuando entiendas de dónde nace ese miedo, empezarás a desmontarlo. Y ese desmontaje es el inicio de algo mucho más peligroso para el rebaño, un individuo que ya no necesita permiso para existir. Una vez que entiendes que el miedo al rechazo nace de la moral del rebaño, el siguiente paso es aún más incómodo. Aceptar que el rechazo no es una anomalía en el camino del individuo fuerte, sino una constante. No es algo que ocurre cuando haces algo mal, sino cuando haces algo distinto. El rechazo no aparece por error, aparece por fricción. Y la fricción es inevitable cuando alguien altera una jerarquía. Friedrich Nietzsche comprendió que toda sociedad se organiza de forma jerárquica, aunque finja lo contrario. Siempre hay posiciones, rangos implícitos, lugares no escritos. El problema es que la mayoría de esas jerarquías se mantienen no por mérito real, sino por costumbre. Cuando alguien irrumpe con fuerza, con claridad, con autonomía, no solo destaca, amenaza el equilibrio artificial que sostiene a los demás. Aquí es donde el rechazo se vuelve inevitable. El individuo fuerte incomoda porque no pide permiso, no se ajusta a las reglas tácitas, no compite de la forma esperada.
Su sola presencia obliga a los otros a compararse, y esa comparación rara vez es favorable. El rechazo, entonces, no es una respuesta racional, es una reacción defensiva. Es el mecanismo por el cual el sistema intenta expulsar lo que no puede controlar. La mayoría de las personas interpreta el rechazo como una señal de que debe corregirse, cambiar el tono, suavizar la postura, rebajar la ambición. Pero esa interpretación es errónea. En muchos casos, el rechazo aparece precisamente cuando estás avanzando en la dirección correcta, cuando empiezas a ocupar un espacio que no estaba reservado para ti, cuando tu crecimiento expone las limitaciones ajenas. El individuo débil quiere agradar a todos porque necesita confirmación constante de su lugar. El individuo fuerte entiende algo distinto. No toda desaprobación es un error. A veces es una prueba. A veces es la confirmación de que ya no juegas en la misma liga mental. Las figuras que han transformado cualquier campo no fueron recibidas con aplausos, sino con resistencia. No porque carecieran de valor, sino porque lo tenían en exceso. El rechazo cumple una función jerárquica clara. Intenta devolverte a tu sitio anterior. Te empuja a dudar, a reducirte, a justificarte. Si cedes, el sistema gana. Si retrocedes, la jerarquía se restaura. Por eso el rechazo es tan insistente. No busca destruirte, busca domesticare. Busca que vuelvas a ser predecible. Quien teme al rechazo no soporta esta presión. Interpreta cada crítica como una amenaza existencial, cada desaprobación como un veredicto final. En ese estado mental, es imposible ascender, porque ascender implica soportar la tensión de no ser aceptado mientras construyes algo nuevo. Implica caminar durante un tiempo sin reconocimiento, sin validación, incluso con oposición activa. La jerarquía real no se basa en el consenso, sino en la fuerza interior, no en cuántos te aprueban, sino en cuántos te resistes a traicionarte. El individuo fuerte no se define por la ausencia de rechazo, sino por su capacidad de mantenerse firme a pesar de él. No responde intentando convencer a todos, porque entiende que convencer al rebaño suele implicar convertirse en uno más. El rechazo también actúa como un detector de autenticidad. Si nadie se opone a lo que haces, es probable que no estés moviendo nada importante. Las ideas verdaderamente transformadoras generan resistencia porque obligan a replantear certezas. Y pocas cosas son tan odiadas como aquello que obliga a pensar. Aquí se empieza a romper definitivamente el miedo al rechazo. Cuando entiendes que no todos los rechazos son iguales, que algunos no buscan corregirte, sino frenarte, que no toda crítica merece respuesta, que no toda desaprobación exige ajuste. A veces, lo más inteligente es seguir avanzando en silencio, dejando que el rechazo haga su trabajo. Filtrar. El individuo que acepta esto da un salto jerárquico interno. Ya no mide su valor por la reacción inmediata del entorno, sino por la coherencia con su propio criterio. Empieza a entender que incomodar es parte del proceso, que ser rechazado por algunos es el precio de no traicionarse, y que en toda jerarquía real, primero se es rechazado, luego resistido, y solo al final, si se sobrevive, reconocido. Después de comprender que el rechazo nace de la moral del rebaño y que aparece inevitablemente cuando alteras una jerarquía, surge una verdad aún más profunda. El rechazo no solo señala conflicto externo, también revela la calidad de tu carácter. No todos reaccionan igual ante él. Y esa diferencia no es circunstancial, es estructural. El rechazo actúa como un filtro. No separa a los buenos de los malos, separa a los fuertes de los frágiles. Friedrich Nietzsche veía la vida como un proceso de selección. No una selección moral, sino vital. La existencia empuja, presiona, niega, confronta. No para destruir, sino para probar. En ese marco, el rechazo cumple una función precisa. Medir hasta qué punto tu identidad depende de la aceptación externa o se sostiene por sí misma. El individuo débil interpreta el rechazo como una sentencia. Algo en él se quiebra. Empieza a cuestionar su valor, su dirección, su legitimidad. No porque el rechazo tenga ese poder, sino porque ya vivía sostenido por miradas ajenas. Cuando esas miradas desaparecen o se vuelven hostiles, se queda sin suelo. Entonces retrocede. Se adapta, se diluye. Aprende a no molestar. El individuo fuerte vive el rechazo de otra manera. No porque no duela, sino porque no define. Entiende que el rechazo no invalida su camino, solo lo pone a prueba. Lo observa, lo analiza, lo atraviesa. No corre a corregirse de inmediato. No se disculpa por existir. Evalúa si la crítica tiene sustancia o si es solo resistencia. Esa pausa marca toda la diferencia.
Aquí es donde el rechazo se vuelve evolutivo. Obliga a desarrollar algo que no se puede enseñar: resistencia interna, la capacidad de seguir avanzando sin aplausos, de sostener una decisión incluso cuando nadie la respalda, de aceptar la incomodidad de no pertenecer mientras te construyes. Ese músculo no se desarrolla en la comodidad, se forja en la fricción. El rechazo también elimina ilusiones. Te muestra con crudeza quién eres cuando no hay refuerzos positivos. Cuando nadie te valida, ¿sigues adelante o te detienes? Cuando no hay reconocimiento, ¿mantienes la dirección o la abandonas? Esas respuestas no se piensan, se revelan. Y lo que revelan es tu verdadero nivel de autonomía. Muchos confunden confianza con optimismo. Creen que ser fuerte es sentirse bien todo el tiempo. No lo es. La verdadera fortaleza aparece cuando sigues avanzando aun cuando dudas, aun cuando el entorno se vuelve frío, aun cuando el rechazo persiste. Esa persistencia no es terquedad, es fidelidad a uno mismo. Y esa fidelidad es rara. El rechazo, además, depura el entorno. Atrae aliados distintos y aleja presencias innecesarias. Cuando dejas de actuar para agradar, muchas relaciones se rompen. No porque hayas cambiado para peor, sino porque ya no sostienes dinámicas basadas en la aprobación mutua. El rechazo limpia, reduce el ruido, te deja con menos, pero con algo más real. Aquí se produce un cambio silencioso. Dejas de ver el rechazo como una amenaza y empiezas a verlo como información. No toda información es cómoda, pero toda es útil. Te muestra donde aún eres dependiente, donde aún buscas permiso, donde aún te traicionas para evitar fricción. Cada rechazo señala un punto de trabajo interno. Este proceso no es rápido ni agradable. Por eso la mayoría lo evita. Prefiere encajar, suavizarse, camuflarse. Pero quien acepta el rechazo como parte del crecimiento entra en una dinámica distinta. Ya no huye de la incomodidad, la utiliza. Ya no se pregunta si gustará, sino si avanzará. Esa diferencia cambia toda una vida. El rechazo no te hace fuerte por sí solo. Te hace fuerte si no retrocedes. Si no negocias tu esencia para evitarlo. Si entiendes que no todo lo que duele debe evitarse. En ese punto, el rechazo deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado involuntario. Un filtro que, sin saberlo, te está entrenando para algo más alto. Después de atravesar el rechazo como filtro del carácter, se revela la trampa más peligrosa de todas, la necesidad de aprobación. No es una debilidad evidente. No se presenta como miedo, sino como cortesía. No se manifiesta como sumisión, sino como empatía. Por eso es tan efectiva, porque se disfraza de virtud mientras erosiona el poder personal desde dentro. Friedrich Nietzsche entendió que el deseo de agradar es una forma refinada de esclavitud. No encadena el cuerpo, encadena la voluntad. El individuo que busca aprobación ajusta su comportamiento no en función de su verdad, sino de la reacción ajena. Cada gesto se convierte en una apuesta emocional. Cada decisión en una negociación silenciosa con el entorno. La aprobación tiene un coste oculto. Te obliga a fragmentarte, a mostrar solo las partes aceptables de ti, a ocultar lo que incomoda, lo que desentona, lo que desafía. Poco a poco, empiezas a vivir editado. No eres falso del todo, pero tampoco eres completo. Y esa fragmentación interna debilita, porque la energía que debería ir a la creación se destina a la contención. El poder personal, en cambio, nace de la coherencia, de actuar alineado con tu criterio incluso cuando genera fricción. No es arrogancia ni desprecio por los demás. Es independencia interna. El individuo con poder personal no necesita gustar, porque no necesita permiso para existir. Su estabilidad no depende del aplauso ni del rechazo. Depende de su propia estructura. La trampa está en que la aprobación ofrece recompensas inmediatas. Reduce la tensión. Evita el conflicto. Genera sensación de pertenencia. Pero esas recompensas son superficiales y temporales. A largo plazo, vacían. Porque cada vez que eliges aprobación sobre autenticidad, refuerzas la idea de que tu valor está fuera de ti. Y esa idea, repetida, se convierte en identidad. El miedo al rechazo empuja a buscar aprobación. Y la búsqueda de aprobación refuerza el miedo al rechazo. Es un círculo cerrado. Cuanto más dependes de gustar, más temes no hacerlo. Cuanto más temes, más te adaptas. Y cuanto más te adaptas, menos poder tienes. No porque otros te lo quiten, sino porque tú lo entregas. El individuo que empieza a romper este patrón suele ser malinterpretado. Se le acusa de frío, de distante, de soberbio.
En realidad, está recuperando algo básico, el derecho a no explicarse, el derecho a no justificarse constantemente, el derecho a no negociar cada postura. Ese derecho incomoda porque desarma mecanismos sociales muy arraigados. Aquí ocurre algo crucial. Cuando dejas de buscar aprobación, el rechazo pierde intensidad. No desaparece, pero deja de doler igual, porque ya no amenaza tu centro. Puedes escuchar críticas sin colapsar. Puedes ser rechazado sin reconfigurarte. Empiezas a elegir conscientemente cuándo adaptarte y cuándo no. Esa elección es poder. Nietzsche despreciaba la necesidad de agradar no por crueldad, sino por lucidez. Sabía que quien vive pendiente del juicio ajeno nunca llega a desplegar su potencial. Se queda en versiones aceptables, nunca en versiones completas. Y la vida no premia lo aceptable, premia lo íntegro. El poder personal no grita, no se impone, no busca ser reconocido. Se percibe, y se percibe precisamente porque no depende de la reacción externa. Cuando alguien deja de mendigar aprobación, algo cambia en su presencia. Habla distinto, se mueve distinto, decide distinto, no porque quiera intimidar, sino porque ya no se fragmenta. Este es el punto de inflexión del proceso. Comprendes que el rechazo no es el verdadero enemigo. Lo es la dependencia emocional que te hace vulnerable a él. Al soltar la necesidad de aprobación, rompes el último lazo invisible que te ataba al control del rebaño. Y cuando eso ocurre, ya no te mueves para encajar, te mueves para afirmarte. Llegados a este punto, el rechazo deja de ser un problema a resolver y se convierte en una frontera que atravesar. Ya no se trata de entender su origen, su función social o su impacto psicológico. Se trata de aceptar su papel final. El rechazo es un rito de iniciación, una prueba silenciosa que separa a quienes están destinados a afirmarse de quienes están destinados a adaptarse. Friedrich Nietzsche nunca habló del crecimiento como algo cómodo. Para él, convertirse en individuo era un proceso solitario, exigente y, en muchos momentos, hostil. No porque el mundo sea cruel por naturaleza, sino porque la autonomía real siempre genera resistencia. El rechazo es la señal de que has cruzado un umbral, de que ya no actúas desde la necesidad de pertenecer, sino desde la voluntad de ser. El individuo común interpreta el rechazo como un aviso para retroceder. El individuo que está despertando lo entiende como una confirmación, no de superioridad moral, sino de independencia. Cuando empiezas a ser rechazado por no ceder, por no explicarte, por no reducirte, algo esencial ha cambiado. Ya no eres completamente accesible, ya no eres moldeable, y eso tiene un precio. Ese precio es la soledad temporal, no una soledad romántica, sino funcional. Menos aprobación, menos compañía automática, menos aplausos. Pero a cambio, algo mucho más valioso: claridad. La claridad de saber que cada paso que das no está condicionado por el miedo, que cada decisión nace de tu criterio y no de la expectativa ajena. Esa claridad no se compra ni se aprende, se conquista. El rechazo, en esta fase, deja de doler como antes porque ya no te toma por sorpresa. Lo esperas, incluso lo reconoces. Sabes que aparecerá cada vez que afirmes algo que no necesita consenso, cada vez que traces un límite, cada vez que elijas profundidad en lugar de comodidad. Ya no lo interpretas como un ataque personal, sino como el ruido inevitable del cambio. Aquí ocurre la transformación final. El rechazo pierde su poder coercitivo. Ya no te controla. Ya no define tu comportamiento. Puedes escuchar críticas sin obedecerlas. Puedes estar solo sin sentirte incompleto. Puedes avanzar sin garantías. Ese estado mental es raro. Y precisamente por eso, poderoso, el individuo superior no busca ser rechazado, pero tampoco lo evita. Lo atraviesa. Entiende que toda identidad sólida debe sobrevivir a la desaprobación, que toda voluntad auténtica debe soportar la incomodidad de no ser validada, y que toda vida que aspire a algo más que la mediocridad debe aceptar el conflicto como parte del camino. Este es el punto donde el mundo exterior pierde autoridad sobre tu mundo interior, donde el rechazo deja de ser una amenaza y se convierte en un filtro final. Ya no te preguntas si gustas, sino si eres fiel a tu dirección. Ya no ajustas tu forma para encajar, ajustas tu entorno para no traicionarte. Esa inversión lo cambia todo. El gran error es creer que el rechazo te hará invisible. En realidad, te hace selectivo. Reduce el ruido, elimina lo superficial, deja espacio para relaciones más reales y proyectos más alineados. No te vuelve pequeño, te vuelve preciso. Y la precisión es una forma elevada de poder. Cerrar este proceso implica una decisión clara.
O sigues huyendo del rechazo y vives condicionado, o lo aceptas y te liberas. No hay punto medio. No se puede ser autónomo a medias. No se puede ser fuerte solo cuando conviene. El rechazo es el peaje de la independencia. Quien no está dispuesto a pagarlo, seguirá pagando otro mucho más caro, la renuncia a sí mismo. El día que el rechazo deja de dictar tus movimientos, el mundo cambia de forma. No porque el mundo sea distinto, sino porque tú ya no eres gobernable. Y cuando eso ocurre, no necesitas aprobación, ni permiso, ni comprensión. Solo dirección. Y esa, por primera vez, es completamente tuya.